En los páramos de Lancashire, donde la niebla perpetua abraza la tierra como un sudario, existe un lugar que los mapas se niegan a reconocer. Wicker Hill, un caserío perdido en el tiempo, donde el aire espeso huele a brezo putrefacto y piedras cubiertas de musgo ancestral. Los caminos que conducen a este lugar parecen cambiar con cada estación, como si la tierra conspirara para mantener alejados a los visitantes. Los árboles que flanquean estos senderos crecen de manera antinatural. Sus ramas forman arcos góticos, sus raíces emergen como dedos artríticos que se aferran desesperadamente a la vida. En el corazón de esta desolación se alza la mansión Bexley, una monstruosidad de ladrillo ennegrecido y torres ahogadas por la hiedra, equilibrándose peligrosamente al borde de un precipicio. Sus gárgolas erosionadas parecen llorar lágrimas de musgo, mientras sus ojos vacíos observan el paisaje con malicia palpable. Esta no es solo la historia de una casa embrujada, es el relato de una familia que vendió su humanidad por algo más oscuro que la inmortalidad. Es la crónica de un linaje que desafió las leyes divinas, pagando un precio que se extendería por generaciones como una herida que se niega a sanar. La mansión nació de las ambiciones de Thaddeus Bexley en 1784 durante una tormenta que los lugareños recordarían como la noche que el cielo se sangró. Pero llamar a Tadeo simplemente un patriarca sería insultar la naturaleza de lo que era. Un coleccionista de almas disfrazado de comerciante marítimo. Los Bexley habían sido la encarnación de la aristocracia inglesa, una dinastía forjada en dinero antiguo y secretos aún más antiguos. Su escudo de armas mostraba un cuervo bicéfalo sosteniendo una rosa marchita y un corazón sangrante. El lema familiar se traducía como «La sangre recuerda lo que la mente olvida». Thaddeus construyó su fortuna a través del comercio transatlántico, aunque los rumores susurraban que sus cargas incluían mucho más que especias. Los aldeanos hablaban de barcos que llegaban en la oscuridad, cargados con cajones que gemían como si algo vivo se retorciera dentro. Sus embarcaciones, pintadas de negro como ataúdes flotantes, nunca permanecían en puerto más de una noche. Sus ojos vigilaban cada rincón de Wicker Hill como un dios ensombrecido, y sus 4 hijos fueron criados en aislamiento absoluto, enseñados a temer la luz del día y a venerar los linajes de sangre. Cada hijo nació durante un eclipse, como si el cosmos hubiera conspirado para marcar su llegada con señales de mal augurio. La servidumbre tenía una peculiaridad aterradora. Ningún sirviente duraba más de un mes. Las historias emergían como vapor venenoso. Susurros sin origen aparente. Niños de rostros hollín asomándose desde ventanas que ya no tenían pisos detrás. Los sirvientes que escapaban desarrollaban una condición peculiar. Perdían la capacidad de soñar. Los Bexley practicaban tradiciones macabras. Funerales celebrados a medianoche, retratos ancestrales repintados con fealdad creciente, y su festival anual del legado, cenando en silencio sepulcral rodeados por urnas de antepasados. Servían vino en cálices tallados de hueso humano y brindaban por aquellos que duermen pero nunca descansan. A mediados del siglo XIX, los Bexley cesaron su asistencia a la iglesia. El reverendo Cornelius Blackthorne afirmaba que adoraban algo más antiguo que Dios, algo que había existido desde antes del primer hombre. El reverendo había sido soldado antes de encontrar su vocación, acostumbrado a horrores terrenales, pero lo que vio en su última visita pastoral le quitó el color del rostro permanentemente. Sus sermones se volvieron frenéticos, llenos de advertencias sobre los que caminan entre la vida y la muerte. 2 semanas después, el reverendo fue encontrado colgando en su campanario, los ojos arrancados, los labios cosidos con hilo de hierro. En su mano clochaba un pergamino con sangre. Ellos no respiran como nosotros respiramos. Su reemplazo duró 3 días antes de huir, dejando una carta. Hay cosas peores que el diablo, y viven en Wicker Hill. A pesar de la inquietud creciente, los Bexley permanecían intocables. Tenían influencia, amistades en el Parlamento, y documentos tan antiguos que nadie se atrevía a desafiarlos. Poseían cartas firmadas por reyes muertos, otorgándoles derechos que trascendían las leyes modernas. Dentro de la familia, la locura se extendía como gangrena espiritual. El hijo mayor, Perd, hablaba sumerio fluido mientras dormía, recitando encantamientos en una lengua muerta. Su hermana Isidora vagaba por los acantilados durante las noches, murmurando canciones de cuna al mar.
El linaje continuó reproduciéndose, pero cada generación aparecía más enfermiza, más retraída del mundo de los vivos. Su piel se volvía pálida como pergamino, sus ojos se hundían en órbitas oscuras. Los retratos familiares muestran una progresión aterradora, cada generación parecía más espectral que la anterior. Entonces llegó Ambrose Bexley, el último patriarca conocido. Nació durante el eclipse solar más largo del siglo XIX, emergiendo en completo silencio, sin el llanto que debería acompañar a cualquier nacimiento. La partera juró que nació con los ojos abiertos y fijos, como si estuviera consciente desde antes de su primer aliento. Selló la mansión después de que un incendio inexplicable se llevara las vidas de 3 hermanos. El fuego, descrito como llamas que ardían frías, no dejó asizas ni daños estructurales, pero los cuerpos fueron encontrados momificados. Después de esa tragedia, Ambrose nunca más fue visto a la luz del día. Su presencia solo se notaba por la luz parpadeante de candelas y la música de órgano que flotaba a través de la niebla como un lamento fantasmal. La melodía era siempre la misma, un valso en clave menor que creaba armonías hermosas y perturbadoras. Los niños de pueblos cercanos se desafiaban a acercarse a las puertas de hierro forjado, pero ninguno llegó a la puerta principal. Era como si la casa respirara, viva y expectante. Aquellos que se acercaban demasiado experimentaban una sensación de peso invisible, como si el aire se volviera sofocante. La última sirvienta que trabajó antes de que las puertas se sellaran dejó un testimonio escalofriante. Mary Catherine O'Brien habló de un ritual en las catacumbas, bajo la mansión, túneles que predataban la casa misma. Los túneles se extienden por millas bajo la tierra, conectando la mansión con lugares que no deberían existir. He visto cámaras llenas de libros en idiomas que duelen al leerlos, bibliotecas donde los volúmenes se abren solos. Ahí Ambrose había sido traído al mundo bajo una luna de sangre. Su madre no gritó de dolor durante el parto, sino de éxtasis, como si estuviera dando a luz a algo que había esperado nacer durante siglos. No era humano, susurró la sirvienta moribunda. Olía a tierra húmeda y metal oxidado. Sus ojos conocían cosas que ningún recién nacido debería conocer. Me miraba como si pudiera ver en mi alma y encontrarla inadecuada. El reinado de Ambrose fue de silencio absoluto y oscuridad impenetrable. Despidió a todo el personal con generosidad inquietante, argumentando la fragilidad de los vivos. La comida era entregada en el borde de la propiedad, pagada con soberanos de oro demasiado antiguos para la acuñación moderna. Los lugareños comenzaron a escuchar cánticos extraños al anochecer, frecuentemente en lenguas no identificadas, arameo, sumerio y algo que parecía latín eclesiástico invertido. Los perros aullaban hacia las chimeneas, las aves se negaban a volar sobre la propiedad. Su familia se desvaneció rápidamente, como si la mansión se los tragara uno por uno. Los primos que venían de visita nunca regresaban, y las cartas que enviaban se volvían progresivamente más extrañas, adoptando un tono formal y arcaico. Uno por uno, los Bexley desaparecían. El primo Edgar fue encontrado ahogado en una habitación seca. La tía Cordelia se desplomó vomitando tierra negra y gusanos vivos. La esposa de Ambrose, Beatrice, una pianista de concierto, se arrancó los ojos con un diapasón después de tocar la música que escriben los muertos. Sus últimas palabras fueron: «La partitura está escrita en mis párpados y toca sola». Sus hijos gemelos fueron vistos arrastrando a un tercer niño hacia la casa de hielo. Cuando la estructura fue abierta años después, solo quedaban figuras de cera derretidas dispuestas en una escena teatral macabra. El sótano contenía el verdadero horror de la mansión Bexley. Un plomero, William Greystock, reportó una red de túneles construidos de hueso compactado y arcilla que parecía palpitar. Describió estatuas con forma de niños no nacidos, sus bocas abiertas en gritos silenciosos, dispuestas en círculos concéntricos. Las paredes latían como carne viva, con venas visibles que pulsaban con líquido oscuro. Greystock juró escuchar susurros emergiendo de estas venas, como si la estructura fuera el sistema circulatorio de algún organismo colosal. En las cámaras más profundas, encontró un altar hecho de espinas vertebrales humanas entretejidas, sobre el cual descansaba un libro encuadernado en piel humana. El libro mostraba diagramas anatómicos imposibles, cuerpos con órganos que no deberían existir. El plomero huyó a Francia esa noche, vendiendo todas sus posesiones.
Nunca volvió a hablar coherentemente, como si las palabras para describir lo que había visto no existieran en ningún idioma humano. El Consejo Municipal votó por borrar Wicker Hill de todos los registros oficiales. Los mapas fueron retirados, las señales removidas y se distribuyeron instrucciones de no entregar correspondencia a direcciones de Wicker Hill. Aunque la mansión se volvía más decrépita, nunca se desplomaba. Su estructura desafiaba las leyes de la física, manteniéndose erguida a pesar de que los cimientos se hundían. Los rayos la golpearon 12 veces durante una tormenta, pero permaneció intacta. Los rumores se extendían. Ambrose había hecho un pacto intercambiando linaje por longevidad y su sangre alimentaba la tierra como fertilizante sobrenatural. Los cultivos se marchitaban, los animales daban a luz aberraciones que desafiaban las leyes naturales. Para 1930, nadie se atrevía a acercarse a las puertas. La leyenda se había convertido en cuento de fantasmas, pero aquellos cerca de Wicker Hill sabían la realidad detrás del mito. Capítulo 6. Los soldados perdidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, un escuadrón de soldados británicos, buscando refugio de una tormenta, tropezó con la mansión en noviembre de 1943. Solo uno sobrevivió, el soldado Edgar McRae, encontrado vagando desnudo y hablando en lenguas, sus ojos cosidos con hebras de su propio cabello. Según fragmentos desclasificados de su interrogatorio, los soldados encontraron el interior intacto por el tiempo. Las velas ardían después de décadas, con flamas que no generaban calor. Una mesa había sido puesta para 7 comensales con comida que sangraba cuando era cortada. La sopa se movía, farfulló McRae. Se movía como si hubiera criaturas nadando, pero cuando mirábamos directamente solo era sopa y el pan gemía cuando lo cortábamos. Las paredes estaban adornadas con pinturas que se movían cuando nadie las miraba, retratos que lloraban lágrimas reales. Y ahí, en la cabecera de la mesa, se sentaba Ambrose Bexley, inmóvil, pero sonriendo. Su piel estirada sobre un cuerpo que no respiraba. No parpadeaba, susurró McRae. Nunca parpadeó, pero podía sentir que nos estaba viendo, analizando. Los soldados comenzaron a desaparecer uno por uno. Se desvanecían en armarios más profundos de los que parecían, detrás de tapices que escondían puertas para habitaciones que no habían estado ahí antes. McRae habló de habitaciones que solo llevaban hacia abajo, de una guardería donde los juguetes estaban hechos de dientes humanos, donde las muñecas tenían ojos que seguían a los visitantes. En el sótano descubrieron una fosa común organizada, con huesos apilados en patrones rituales que formaban palabras en idiomas que predataban la escritura conocida. Los huesos formaban círculos concéntricos que radiaban desde un pozo que descendía hacia profundidades inalcanzables. El pozo respiraba, murmuró McRae. Podías escuchar el aire entrando y saliendo, y cuando gritabas hacia abajo, tu voz regresaba diferente. El gobierno declaró el incidente como un ejercicio de entrenamiento que salió mal. La mansión fue ordenada sellar con hierro forjado y sal marina, pero los remedios eran inadecuados para un mal de tal magnitud. Los niños comenzaron a desaparecer nuevamente. Cuando Lucy Pemberton regresó después de 2 semanas, estaba muda y sostenía una caja de música que tocaba el vals familiar con precisión imposible. Wicker Hill fue completamente abandonado para el final de 1944. Las autoridades distribuyeron órdenes de reubicación obligatoria, citando peligros ambientales no especificados. La mansión permaneció sola durante décadas, acumulando poder en su paciencia sobrenatural, como una araña inmortal en el centro de una red que se extendía por la campiña inglesa. En 1967, la doctora Helen Marwood, una parapsicóloga de Oxford, se topó con cuadernos etiquetados como Los diarios de marionetas de Alaric Bexley, en la colección de un anticuario muerto bajo circunstancias ambiguas. Los leyó en una noche y envejeció 5 años en apariencia. Fue institucionalizada 3 días después, farfullando sobre teatros subterráneos y muñecos hechos de restos humanos. Los diarios describían rituales de transferencia de almas, experimentos en animación de marionetas y un teatro oculto donde la familia recreaba sus propias muertes cada noche, usando marionetas construidas con huesos y piel de víctimas. Alaric detallaba cómo cada miembro del linaje debía ser preservado no en carne mortal, sino en actuación eterna, interpretando sus pecados ante una audiencia invisible que llamaba los observadores. La muerte es simplemente un cambio de vestuario entre actos, pero nosotros hemos aprendido a permanecer en el escenario para siempre.
Las páginas hablaban de un espejo de obsidiana que mostraba destinos, de un reloj que marcaba la decadencia contando hacia atrás hacia algún momento apocalíptico. También describía a su hermano Elias, quien había reemplazado su piel con cera tratada para evitar el envejecimiento, y de su padre Ambrose, cuyo corazón había dejado de latir naturalmente, pero pulsaba únicamente cuando el vals familiar sonaba, como si la música fuera lo único que lo mantenía anclado a una parodia grotesca de la vida. Los diarios terminaban abruptamente. Están subiendo las escaleras. Puedo escuchar sus voces cantando nuestro vals. Es hora de que me una a la función permanente. Capítulo 8. La expedición perdida. Los estudiantes de la doctora Markwood organizaron una expedición no autorizada a Wicker Hill en 1968. El grupo de 5 estudiantes de posgrado viajó equipado con grabadoras y linternas, planeando una expedición de 3 días. La última transmisión se recibió el segundo día. Hemos encontrado el teatro. Las marionetas están esperando por nosotros. Creo que han estado esperando durante mucho tiempo. Un equipo de búsqueda solo recuperó una grabadora enterrada cerca de las puertas principales. La cinta reproducía llanto de múltiples voces armonizándose hasta formar el vals de los Bexley, seguido por la voz de un niño muerto hacía 50 años. Aún no es vuestro turno, pero pronto. Las marionetas necesitan nuevos títeres para la función eterna. Después de esto, toda investigación académica oficial cesó. Las bibliotecas reportaron libros faltantes. Los académicos sufrían pesadillas o desaparecían durante viajes de investigación. El profesor Edmund Harwick fue encontrado catatónico en su oficina con sus archivos sobre los Bexley quemados. Una sonrisa fija en su rostro que sus colegas describieron como beatífica y completamente aterradora. Era como si la familia hubiera decidido que su historia debería terminar en silencio. Durante un eclipse lunar en 1969, 7 extraños llegaron independientemente a las puertas de la mansión, cada uno atraído por un sueño idéntico. Todos compartían ancestros comunes que se remontaban al siglo XVIII. Fueron encontrados muertos al amanecer, formando un círculo perfecto alrededor de la mansión, manos entrelazadas, ojos abiertos mirando al cielo, bocas llenas de acina con inscripciones en latín. Esa fue la noche en que la mansión brilló desde adentro como una llama sobrenatural por 49 minutos. Después, silencio absoluto. La mansión parecía más sólida, más real, como si hubiera sido alimentada por el sacrificio. Las fotografías posteriores mostraron figuras en las ventanas, borrosas, alargadas, gritando silenciosamente con bocas que se abrían más de lo humanamente posible. Los negativos revelaron que llevaban ropas de diferentes épocas históricas. El gobierno declaró el área como peligro químico y cerró todos los accesos, pero las barreras físicas no podían detener los sueños que comenzaron a extenderse como epidemia psíquica. A través de las islas británicas, la gente reportaba visiones de los gemelos Bexley, haciendo señas desde espejos, llevando invitaciones a la reunión final de la familia. Los sueños eran tan vívidos que muchos despertaban con pergamino clutched en sus manos. En 1974, Evelyn Hart, una genealogista, descubrió que era descendiente directa de Isidora Bexley. La conexión se remontaba a 6 generaciones. Isidora había tenido una hija ilegítima criada por monjas en Irlanda. Sus hallazgos desencadenaron una cascada de tragedias. Su prometido se ahogó en una bañera seca, sus pulmones llenos de agua mar abisal. Su madre se colgó con alambre de piano, pero no antes de componer una variación del vals de los Bexley. Su hijo no nacido desapareció del vientre sin explicación médica. Impulsada por una necesidad obsesiva, Evelyn viajó a una mansión en la víspera de Todos los Santos, de 1974. Lo que grabó durante 7 horas nunca fue liberado oficialmente, pero fragmentos la muestran ascendiendo escaleras de fémures humanos. Las últimas imágenes muestran a Evelyn entrando en una recámara donde figuras victorianas están sentadas alrededor de una mesa. Ambrose Bexley sonríe mientras gesticula hacia una silla vacía que había estado esperando por ella. Evelyn nunca fue vista nuevamente, pero 9 meses después,
Un niño recién nacido fue encontrado en el Museo Británico envuelto en vitela antigua. El niño no hablaba, no parpadeaba, pero tarareaba el vals con afinación perfecta. Los análisis revelaron que era genéticamente imposible. Sus cromosomas mostraban marcadores de 6 linajes diferentes de diferentes siglos. Sus ojos mostraban patrones que formaban símbolos que coincidían con los sellos familiares de los Bexley. El niño desapareció en su 18º cumpleaños, dejando una nota. La reunión familiar me espera. El ciclo debe continuar. Hoy, la mansión Bexley aún se alza en los páramos de Lanarkshire, desafiando la decadencia natural. Los satélites fallan en capturar su imagen, los GPS desvían automáticamente el tráfico. Los mapas omiten su ubicación, pero aquellos que conocen la historia saben exactamente dónde encontrarla. Cada año en la noche de la luna de sangre, el viento lleva música tenue a los pueblos cercanos. Aquellos que escuchan la melodía reportan sonambulismo, caminando dormidos hacia la mansión con determinación que desafía cualquier esfuerzo por detenerlos. Algunos nunca regresan. Otros sí, pero transformados. Hablan solo en acertijos sobre la mortalidad y el tiempo. Sus ojos permanecen cerrados para siempre. Los historiadores debaten si los Bexley fueron víctimas de una maldición, una familia consumida por la locura, o si fueron tocados por algo más antiguo que el tiempo mismo. Pero un hecho permanece. Cada intento de destruir la mansión ha fallado de maneras que desafían las leyes físicas. El fuego se vuelve frío, los explosivos se desvanecen, las excavadoras sufren fallas eléctricas. Es como si la casa se negara a morir hasta que su historia esté completamente contada, hasta que su propósito final sea cumplido. Ese propósito involucra la reunión final, un evento que requerirá la presencia de todos los descendientes de sangre, sin importar cuán diluida esté la conexión genética. Tal vez esa historia nunca será completada. Tal vez la maldición está diseñada para ser eterna, un ciclo que se repita indefinidamente a través de generaciones. Porque mientras la sangre recuerde sus orígenes, también lo harán los Bexley. Una familia destruida por el hambre insaciable del legado y la ambición de trascender la mortalidad humana. En las noches sin luna, cuando la niebla se espesa, si escuchas con atención y tienes la sangre correcta, aún puedes oír el vals tocando en la distancia. Y si eres lo suficientemente tonto como para seguir esa música, puede que descubras que algunas invitaciones familiares nunca expiran. Los Bexley están esperando con la paciencia de los muertos. Siempre han estado esperando, acumulando poder en el silencio, contando cada latido del corazón de sus descendientes dispersos. Y en algún lugar, Ambrose Bexley aún se sienta en la cabecera de una mesa puesta para huéspedes que aún no han llegado. La mesa ahora tiene más lugares preparados que cuando los soldados la vieron en 1943. Muchos más lugares. Pero los invitados llegarán cuando sea su momento. La sangre siempre llama a la sangre, y los muertos tienen toda la eternidad para ser pacientes. El vals aún suena, la mansión aún espera, y en algún lugar del mundo, los descendientes están comenzando a soñar con una casa que nunca han visto, tarareando una melodía que nunca han escuchado conscientemente. La reunión familiar será pronto, muy pronto. Y cuando finalmente ocurra, cuando todos los hilos de sangre sean reunidos nuevamente en la casa ancestral, quizás entonces el verdadero propósito de la dinastía Bexley será finalmente revelado. Hasta entonces, la mansión espera, como siempre ha esperado, como siempre esperará.